¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Robertino y voy a hacer acá otra lectura interactiva por sí o por no. Recuerden que pueden preguntar lo que quieran dentro de lo que son los ámbitos del amor, del dinero, del trabajo, de los estudios y también pedir un mensaje espiritual. Yo voy a contestar de alguna manera por sí o por no y les voy a agregar detalles. No solo es importante el sí o el no, sino también los detalles que vaya a agregar en cada situación, porque les van a hacer comprender por qué pueden o no lograr ese deseo que tienen, eso por lo que preguntan. Así que bueno, estoy muy contento de estar acá con ustedes. Anduve con algunos test más físicos, así que por eso no estuve tanto en el canal. Se junta todo a veces a fin de año, ya saben cómo es. Pero bueno, acá arrancando de nuevo con los videos. Un saludo muy grande a la gente, consultas sí estoy haciendo. Recuerden que se pueden comunicar por mi Instagram, que es @robertinotarot, y mandarme un mensaje por privado. Así que bueno, he seguido con las consultas, pero hice menos videos por el tema de tener que hablar durante tanto tiempo seguido sin pausa, ¿no? Que es lo que uno hace acá. Así que bueno, vamos acá a ver cómo funciona esto. Mis capacidades están exactamente igual. El único tema es la voz. Está más grave que de costumbre. Pero bueno, todavía, gente, no es inteligencia artificial esto. Ya en algún momento no voy a estar más acá y va a haber un Robertino que no existe, que no tiene una vida real, que no sufre problemas en la garganta, nada. Pero bueno, acá estoy con ustedes, vamos a ver, estoy haciendo los 5 lugares, como hago siempre, de manera desprolija para que todo salga lo más natural posible. Recuerden que yo siempre en este canal, y lo van a tener cada vez que vean un video, recuerden que los videos también son atemporales. Cada vez que vean un video yo no voy a ser condescendiente. Si esperan de mí que les diga todo cosas lindas, no lo voy a hacer. Lo voy a hacer cuando lo que salgan son cosas lindas. Ahora, si hay algún problema, yo creo que hay que resolverlo. No hay que engañarse ni mirar videos de tarot para automentirse, ¿no? Para decir que todo va bien cuando las cosas no lo son. O por lo menos esa es la tendencia dominante de las cartas. Así que bueno, ya estoy armando, creo que está bastante para lo que es. Mi simetría está bastante bien esto. Y tengo alteradísima la llama hoy por el aire acondicionado. Hace bastante calor en Buenos Aires. Sé que en Europa, le mando un saludo muy grande a la gente que está en España. Sé que en Europa el clima está bastante del otro lado, bastante frío. Pero bueno, me cuentan amigos, gente que le tiro cartas de allá. Un abrazo muy grande a la gente que está en España, también a la de México, por supuesto, Colombia, de Chile, de Ecuador, también mis amigos de Ecuador, que ahí sí no tienen tanto problema de clima. Pero bueno, miren esto. Hoy tenemos 5 opciones para esta lectura. Tenemos la piedra roja, la piedra negra, la blanca, la azul y la rosa, que es generalmente es una de las más populares, se verá por el tema del amor, supongo. Así que vamos a ver ya mismo a empezar esta lectura. Los voy a dejar unos segundos. Recuerden que tienen que transmitir eso que quieren preguntar y que eso los guíe a elegir, y van a elegir la piedra correcta para lo que necesitan. Así que ustedes concéntrense también, no dejen todo en mis manos. Me quedo unos segundos callado, piensen la pregunta y fíjense cuál de todas estas piedras los atrae más para responderla. Muchas gracias, vamos a ver eso. Bueno, supongo que ya habrán elegido su opción. También tengan en cuenta que pueden hacer una pregunta por cada una de las 5 opciones y aprovechar todo el video, ¿no? Aunque ya saben, en el canal pueden usar cualquier video, no importa el año en el que fue subido, nada, es el momento que les llegue a ustedes. Así que pueden seguir viendo videos, no hace falta que se queden con el último. Voy a sacar la piedra negra, voy a sacar la piedra blanca, voy a tratar de no tirar todo, que es lo que estoy haciendo. Nada, quedó bastante bien, le pegué una buena piña a la cámara, pero todo está bien. La piedra azul la vamos a sacar. Y la rosa la vamos a poner al final.
Así que vamos a ver ya mismo. Comenzamos con la energía de siempre para la piedrita roja, ¿no? Esta piedra tan extraña, es roja con cemento, no sé, no me acuerdo qué nombre de piedra es. Si alguno la sabe lo puede poner en los comentarios. Voy a mezclar apenas las cartas nada más. Y ya vamos con las 5 cartas que nos van a decir si lo que preguntaron es sí o es no. 1, 2, 3, 4 y 5 cartas. Vamos a dar la vuelta. La emperatriz. Bienvenida. El sol. Todos arcanos mayores. 5 de basto. El 4 de espadas. Y el 6 de copas. Bueno. Interesante el mensaje. Como siempre, yo les digo, me encanta porque miles de veces tiro las cartas y nunca me sale lo mismo. Los que siguen el canal lo saben. Pueden hacer la misma pregunta, siempre tengo distintas versiones de esto. Vamos a responderles para el amor. Si lo que preguntaron es sobre una relación en particular, ¿no? De una manera un poco general, ¿qué me cuentan las cartas sobre ustedes? Fíjense cómo increíblemente va a coincidir tal vez con lo que les pasa. Esto es una relación que nació desde que todo se generó muy rápidamente, por eso tenemos a la emperatriz. Es como que la química o el interés es automático entre estas dos personas, entre ustedes y la otra persona. El sol, o sea, todo parece muy propicio cuando todo empezó y después se empezó a complicar. Tanto si llegaron a tener una relación con esta persona como si no llegaron a tener una cita, ¿no? Se empezó a complicar, hubo cierta, no sé si pelea, pero podría haber una pelea en el medio, y eso generó ¿qué, chicas? Generó esta carta que muchas la conocen ya, ¿no? Es una carta de retracción, fíjense en la pose, ¿no? Un estado fetal, de tristeza, de angustia. El 4 de espadas es una carta donde uno se siente con el corazón roto, fíjense que está el corazón ahí en el nido, no salimos, nos mantenemos alejados, tristeza, eso es lo que hay acá. Y en la última carta tenemos una carta donde podemos, yo la describo, pero para que ustedes entiendan bien qué tiene que ver con la relación, donde hay un niño con un perrito, después lo vemos más grande, con el mismo perrito, pero ya adulto, ¿no? Y con esos sentimientos en las copas, que las copas siempre tienen que ver con los sentimientos. Así que esto termina en una respuesta que les voy a dar ahora, que es un sí a lo que preguntaron, pero, es un sí muy condicionado, no es un sí. Ustedes los que siguen el canal saben que yo digo sí absolutamente cuando es un sí muy rotundo. Los que pueden, ya que estoy, les aviso, pongan like en el video, los que quieren háganse miembros, porque ayuda a que crezca el canal y pueda seguir haciendo lecturas. Algunos me preguntan, ¿por qué no haces todas las semanas una? Además de algunos percances que he tenido, porque no rinde, porque no llega a tener las visualizaciones que podría. Así que traten de compartir para que se vean los videos y pueda hacer muchos más. Bueno, es un sí, como les decía, condicionado. ¿Condicionado por qué? Les voy a hablar de algo que les pasa a ustedes y que pasa en la relación. Esta relación no está en el punto que estaba antes, o como empezó, si es que es una relación. Si es alguien que les gusta, o que ustedes le gustaban a esa persona, eso tampoco estaría en el mismo lugar, si es la pregunta que hicieron. Por eso esta tristeza, y por eso este anhelo de lo que alguna vez quiso. Este niño, este hombre, si son chicos es peor todavía, si son chicos los que están preguntando, porque acá están con el perrito, ¿no? Esa cosa de la nostalgia. Lo que hay acá es una nostalgia por el pasado que tuvieron con esta persona y que en el presente no está, o es algo que tiene que ver con un deseo de ustedes de querer sostener algo que ya no ocurre, que a todos nos pasa, ¿no? El mundo va cambiando, nuestra edad va cambiando y los sueños a veces no son de la misma forma que los imaginamos. Por eso les digo, la pregunta es un sí, y si fuera así esta relación ver bien, sí, pero no esperen ese sueño que ustedes tenían. Y si realmente esta tristeza es tan grande, tal vez no les convenga, por más que lo que hayan preguntado les salga un sí. Si me preguntan si les gustan a una persona, la respuesta es sí, pero algo pasó entre ustedes por lo que esta persona se ha alejado. Eso es lo que veo. O sea que lo que preguntaron es sí. Para todas las cuestiones del amor, la respuesta es sí,
y siempre tiene que ver con que lo anterior fue mejor que lo que tenemos ahora. Eso es lo que hay en esta relación. Si me preguntan si una persona va a volver o va a aparecer, ahí la respuesta no es un sí. Yo diría que es más un no. Esa persona no tiene la misma iniciativa que en aquel momento, antes de la pelea o de la discusión o del alojamiento, y no tiene tanto interés. En ese caso, no todo está perdido. Les recomiendo que sean ustedes, que se los digo muchas veces, sobre todo a las chicas, den ese primer paso. No se preocupen, acá nadie va a ser juzgado, y a veces dejar pasar el tiempo sin resolver las cosas es peor, tanto si esta relación va a continuar como si se pueden abrir a otra relación con otra persona, ¿no? Las personas que no tengan múltiples relaciones, que hay muchas, a pesar de lo que parece, mucha gente a veces se centra en una persona y abandona sus relaciones sociales. Así que eso es lo que hay acá. Para los que me preguntan cualquier cosa de relación de pareja, la respuesta es un sí, pero un sí, como les digo, muy suave. Para los que me preguntan por tema de algún tipo de cuestión de dinero, la respuesta también es sí. Entiendo la situación de ustedes que están preocupados, que es lo que me sale justamente acá con respecto a lo económico. Han trabajado, han hecho las cosas bien, pero bueno, aún no están los frutos económicos. Si me preguntaron si les van a aumentar el salario, el sueldo, como se llame, no sé en España si se llama también sueldo y salario, creo que sí, y en México sé que sí. Si preguntan si un proyecto que están haciendo va a rendir más dinero, la respuesta es no aún, no aún. Sé que ustedes recuerdan momentos en que el negocio funcionaba mejor, también en las ventas, se están preguntándome por ventas, pero bueno, no es una cuestión de ustedes, es una circunstancia de mercado que por el momento los tiene así, así que la respuesta es no en el caso de cobros, de aumento de dinero, de aumento de ganancias. No es un buen momento también, que tengo muchos consultantes que me preguntan por inversiones, así que no es un buen momento, más bien busquen liquidez. Los que invierten me entienden lo que estoy queriendo decir. Para el tema laboral, también la respuesta es sí, y también la respuesta es no es el mejor momento para cambiar de trabajo. Si estaban esperando un cambio de trabajo, tal vez la respuesta sea no por ahora, siempre es por ahora. Y si están tratando de conseguir un nuevo trabajo, la verdad que no es el momento más propicio, aunque no es imposible que lo logren. Pero si anhelan algún tipo de trabajo que han tenido en el pasado, tanto como este hombre con su perrito, busca esa nostalgia, es difícil que lo encuentren. Así que sean maduros, tengan en cuenta que es una cuestión de tiempo nada más, a pesar de las urgencias que todos tenemos, ¿no? Pero bueno, eso en cuanto al trabajo. En cuanto a los exámenes. En cuanto a los exámenes, la respuesta es sí. Si van a aprobar exámenes, la respuesta es sí. El tema es que no van a tener una calificación tan alta como esperan. Así que bueno, tengan cuidado, repasen con calidad lo que están haciendo, porque podrían no salir tan bien las cosas. Así que manéjense con precaución. Si los que me preguntan es el mensaje espiritual de las cartas, lo que vemos acá es que lo que se genera con energía, a pesar de tener momentos en los que estamos mal, esos momentos no deben llevarnos a la nostalgia de lo que tuvimos. Hay que volver a generar esta energía, volver a ser la emperatriz, volver a tener este embarazo, que también les aclaro, no lo dije, si alguna chica está embarazada, sale muy bien la respuesta. Y sale esta energía, volver a tener esta energía es imprescindible. Eso es lo que nos quiere contar esta piedra roja. Muchas gracias, pongan like, que tengan un excelente día. ¿Cómo están, piedra negra? Bueno, vamos a ver si lo que preguntaron es sí o es no. Voy a colocar la piedrita acá. Saludo muy grande a la gente de México, de España, de Chile, de Paraguay, de Uruguay y especialmente de Argentina, donde estoy ahora, en Buenos Aires. Ya lo mezclamos, vamos a ver las 5 cartas que van a decir si lo que preguntaron es sí o no. Recuerden que es muy importante también lo que rodea a cada sí o no que yo les contesto, ¿no? 1, 2, 3, 4
y 5 cartas. Vamos a ver qué nos sale acá. El 2 de pentáculos. 1 de pentáculos. Reina de copas. Cartas que hacía tiempo no salían. El mago. Y el 3 de espadas. Miren ustedes esto, ¿no? Ya saben, como les digo siempre cuando les aviso esto es por algo, que yo no soy condescendiente con lo que dicen las cartas, ¿no? Les voy a decir exactamente lo que para mí dicen en cada situación. Y tal vez en algunos casos puede ser que la pregunta sea muy ambiciosa para el momento y por eso sale que no. Desde ahora les aclaro que lo que preguntaron sale que no por esta última carta que es el 3 de espadas. Pero es muy interesante ver por qué no. Tal vez yo supongo que en muchos casos la pregunta sea más ambiciosa que el momento en el que están, sobre todo en una situación de amor. Esta empezó como una relación muy seria entre ustedes dos. Realmente ustedes estuvieron, si son chicas sobre todo, con la reina de copas, un nivel de encanto increíble, la verdad. Porque la reina de copas es una de las mujeres más encantadoras del tarot. Lo ven acá sobre todo en lo emocional. Han actuado de una manera muy sincera, de una manera muy emotiva con esta persona, y estaban todas las condiciones para que esto ocurra. Pero, desgraciadamente, tenemos este 3 de espadas, que ven al final, que hace que la respuesta sea o no. ¿Qué ven acá? Fíjense como yo no puedo ser condescendiente, porque yo veo tarotistas que les sale esta carta y dicen, no, te va a ir muy bien, vas a dejar viejos traumas atrás. No, esta carta es justamente la última y nos habla de un dolor, como ustedes pueden ver. O sea, yo trato siempre de no mentirles, porque entiendo que el tiempo que invierten ustedes en mirar mis videos y que yo tomo en hacerlos, no tiene que ser sin sentido. Lo que veo es que la otra persona no es receptiva a todo lo que ustedes brindaron. Y tal vez eso sea lo que también trae mucho dolor. Ahora, hay que entender que esta persona probablemente no esté preparada para recibir todo esto que ustedes dieron. Está bien, ustedes me dirán, ¿a mí de qué me sirve si yo me siento así de mal? Y lo entiendo perfectamente, pero es muy importante que no se culpen, porque la reina de copas me indica que han dado su corazón o que lo han puesto arriba de la mesa, que han dicho lo que es importante para ustedes. Y en este momento probablemente no lo vean, pero es muy importante para sus futuras relaciones, si es que las van a tener, o con esta persona si hay otra oportunidad. Por ahora no se ve muy claro que esto continúe bien, y si están en una relación realmente están sufriendo, no la están pasando bien, mi consejo es que traten de despegar de esta situación. Y aparte es una pareja donde ustedes siempre pusieron y la otra persona no lo hizo. Prometió, habló, las condiciones estaban dadas. Además, ustedes van a decir, pero él me dijo, hicimos esto, hicimos lo otro. Claro que sí, porque está el mago me indica que las condiciones estaban dadas. Pero bueno, a veces hay que entender en la vida, por desgracia, a pesar de que las condiciones estén dadas, las cosas no terminan como uno espera. Y eso es lo que nos enseña de alguna manera esta piedra negra, ¿no? Lo que se ve es esto. Así que la respuesta es no. Si preguntan si van a estar con una persona, la respuesta también es no. Si preguntan si se va a acercar, también es no. Si hay contacto cero y esperan que haga contacto, también es no. Aunque no quiere decir que la persona no los haya valorado, ¿no? Volvemos a lo mismo. Muchos me dirán, ¿y para qué me sirve que me hayan valorado? Bueno, uno puede solucionar lo que uno hace, pero no puede solucionar lo que hace el otro. Entonces es muy importante para que no se culpen, chicas. Ustedes lo dieron todo, me va a salir de un amigo gay que lo imito, fueron unas reinas, ¿no? Como diría mi amigo, reinas de copas. O sea, no se pueden reprochar absolutamente nada. Y no crean en lo que las personas le puedan decir acerca de esto, porque solo ustedes saben lo que dieron, solamente saben cómo empezaron cada una de las situaciones emotivas en la relación y cómo trataron de encontrar una reciprocidad que no tuvieron en ese otro, ¿no? Eso es lo que se ve acá en este mismo momento.
Así que bueno, la respuesta es no. Como saben, yo no voy a subestimar a mis consultantes y les voy a decir lo que sale. Es un no. En cuanto al tema económico, me preguntan por el dinero. Bueno, acá lo que me cuentan las cartas con este 2 de oro y el 1 de oro, se me preguntan por aumento de ventas, por mejoras salariales, por cuestiones que tengan que ver con inversiones que quieren que los rentabilicen. La respuesta es no habrá muchos cambios. O sea, las cartas sí me comentan que han recibido nuevos ingresos en este 1 de oro. Así que sé que están pidiendo más, o tal vez si esto va a mejorar todavía. Sé que uno siempre pretende crecer, pero bueno, la respuesta por ahora es no. Sí, esto es bueno lo que ha pasado y están dadas las condiciones para que el dinero ingrese más adelante. Porque todo lo que han hecho está bastante bien, está muy bueno. El problema es esta última carta donde ustedes se lamentan. Aunque puede ser también que se lamenten porque esperaban un mayor rendimiento. Pero bueno, ese mayor rendimiento, si es lo que me están preguntando, por ahora no es el momento. Si me preguntan por comprar una propiedad, comprar un nuevo carro o coche, tampoco es el momento por ahora. Los que me preguntan por una cuestión laboral, también es una respuesta negativa. Lo lamento, sé la situación que es a veces estar buscando trabajo o estar tratando de conseguir algo mejor. Por ahora es no. Las condiciones están dadas. Yo creo que mucha gente habría que dar vuelta a esta carta y entender que esto está bien lo que hicieron y están posicionados para que esto pronto cambie, solamente que no es el momento y lo están preguntando ahora. Nada más en lo que es laboral. En lo que es exámenes también la respuesta es no, sobre todo si se anotaron en 3 asignaturas o materias para dar exámenes. Recuerden, cambien este número, llévenlo a 2. Las cosas están dadas como para que aprueben, pero pueden llegar a fallar, por lo menos en una de las asignaturas, si hacen 3 asignaturas. Para la gente que me sigue por los estudios y sabe el nivel de acierto que he tenido. Quiero que alguien me comente, porque nunca comentan los estudiantes. Por ahí después se tiran las cartas conmigo y me dicen, me tiro las cartas con vos porque acertaste en los resultados de mis exámenes. Pero no me comentan y yo a veces pienso que no les interesa el tema de los estudios. Así que bueno, coméntenme si acerté en alguno de los exámenes o si les fue bien. Así también comparto el éxito con ustedes. Bueno, vamos a ver el mensaje espiritual. ¿Qué nos dice? Y el mensaje espiritual ya se los estuve de alguna manera diciendo durante todo este tiempo, ¿no? El mensaje espiritual nos habla de aún dando lo mejor de nosotros, aún poniendo nuestro corazón arriba de la mesa, como hace esta reina de copas, y aún con todas las situaciones a nuestro favor, las cosas pueden no ocurrir. Siempre puede haber en el destino algo que haga que eso no ocurra, y tenemos también como un camino espiritual, que muchas veces escucho en lugares que se miente, que te dicen todo va a ser bueno. No es así. El camino espiritual también tiene este tipo de piedras en el camino que hay que aprender a sobrepasar para poder ser más ricos a nivel espiritual. Así que eso es todo, Piedra Negra. Les agradezco mucho, pongan like y coméntenme cómo están. Vamos a ir ahora a la piedra blanca. Ya la tenemos acá. Y vamos a ver piedra blanca si lo que preguntaron es sí o es no. Recuerden, como les dije, yo no subestimo, siempre se los digo a mis consultantes, y si sale que no, les voy a decir que no. No miento en mis lecturas las cartas que salen. No quiere decir que sea negativo, porque a veces hay cosas que cambiar para que eso ocurra. Enfóquense en eso y no en el sí o el no. Por más que sea una lectura de sí o no, por supuesto. Voy a cortar. Vamos a ver piedra blanca. 1, 2, 3, 4 y 5 cartas. Vamos a ver qué nos salió para la piedra blanca. 7 de copas. ¿Cuántas selecciones? Piedra blanca. Caballo de espadas. 4 de pentáculos. Complicado esto, ¿eh? Paje de espadas. Vamos a ver con qué terminamos. Bueno, unas de espadas. Bueno, unas de espadas no está tan mal. Bueno, ¿qué les puedo decir, Piedra Blanca? Ustedes ya lo saben todo. Yo no voy a hacer otra cosa de confirmarles que están en un periodo un poco turbio. Cuando digo turbio no estoy hablando de algo oscuro, estoy hablando de idas y vueltas, de rarezas, ¿no? De cosas que hasta ustedes mismas o mismos
se sienten extraños con estas situaciones. Hay elecciones en cuanto al tema de pareja, hay decisiones un poco temerarias o abruptas, un poco, no diría violentas, pero sí repentinas. Hay mezquindad, hay de decir a esta persona no le quiero dar más nada de lo que le brindo, no se merece más, pero también hay muchas ilusiones, hay mucha confusión. En definitiva, fíjense cómo las elecciones, las decisiones así, el no querer brindarse a veces, hay mucha confusión. La respuesta a lo que preguntaron no deja de ser un sí, con una recomendación, que traten de usar la parte de la razón o la inteligencia para analizar las cosas en este as de espadas. El as de espadas nos llama a utilizar nuestra parte más mental y no tal emocional, que es lo que hay acá. Así que la respuesta a todo lo que hayan preguntado de amor es sí, y siempre la recomendación de pensar con la cabeza y no con el corazón o con otras partes del cuerpo, que ustedes saben muy bien de lo que les hablo. Así que eso es lo que hay acá. Es sí, pero piensen con la cabeza. Estas ilusiones son muy buenas para lo laboral, la creatividad, pero no para la vida. Así que tratar de imaginar cuentos de hadas en lugares donde no hay no es muy buen negocio. ¿Pueden hacerlo? Sí. En ese caso, el resultado va a ser bastante malo. Es un sí, pero pensando con la cabeza. Si ustedes siguen actuando de esta manera tan emocional y tan brusca, la respuesta va a ser no. Vamos al tema, si alguien está interesado en ustedes, sí, pero déjense de dar vueltas, de esconderse, de no contestar los mensajes, de hacer estas estrategias. No tienen sentido. Si hacen eso, la persona se va a cansar. Si preguntan si una persona va a volver, la respuesta en ese caso es no. Es no. Si me preguntan, y esta es muy especial esta respuesta que les voy a dar, si ese truco que hicieron en redes sociales o en algún lado para llamarle la atención funcionó, la respuesta es sí. Me estoy refiriendo a esta carta, que está acá, que lo hicieron mentalmente pensando en que eso podía servirles. Sí es la respuesta ahí, especialmente para alguien que hizo alguna trampa. Ya saben de qué quiero decir, ¿no? Esas publicaciones para ver si mueven algo en el otro. Bueno, funcionó eso, si es por lo que me preguntan. Así que piedra blanca en el amor, la respuesta es sí, y la recomendación es, no es un sí total, no tienen ganado el cielo, y piensen con la cabeza o están haciendo muy confuso todo, para ustedes y para las personas que están en juego acá, que tal vez no solamente estemos hablando de una persona. Eso para el amor. Para el dinero la respuesta es sí. También la recomendación de hacer las cosas con inteligencia, sobre todo los que hacen inversiones, retienen una parte del dinero, la otra déjenla, no hagan movimientos de trading, ya saben lo que quiero decir. Para los que esperan un aumento, ahorren un poco más. Fíjense que esta carta es una carta que básicamente nos habla de ahorrar, ¿no? De sostener la billetera. Así que traten de ser ahorrativos, los proyectos son buenos, hay creatividad y hay inteligencia para llevarlos adelante, pero tengan la precaución de no gastar todo en el proyecto. Guarden algo porque lo van a necesitar en algún momento, ya sea un emprendimiento, ya sea que ustedes están empleados en algo, o que estén en alguna cuestión de negocios o de ventas. Guarden algo de dinero, algo de liquidez, porque lo van a necesitar. La respuesta es sí. Pero, como volvemos a lo mismo, con la salvedad de guardar algo de dinero, de no distraerlo todo o no reinvertirlo todo. Para los que me preguntan por trabajo, es un buen momento para aprovechar situaciones que no han podido aprovechar en el pasado. Gente que está buscando tanto cambiar de empleo como conseguir un nuevo empleo. ¿Qué significa lo que les estoy diciendo? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque es un buen momento, como ven en el 1 de espadas, para cortar con cosas que no les han servido y que en este momento, tal vez por un cambio en el mercado laboral o por lo que sea, puede irles mejor. Así que no dejen de lado lo que habían intentado en otros momentos, no pierdan esa esperanza que tenían de que
la forma en que presentaban sus cuestiones laborales fueran buenas, lo eran, no funcionaron, ahora funcionarían. Así que sigan ese consejo, cuéntenme si algunos consiguieron trabajo o modificaron su parte laboral en los comentarios. Vamos a ver en exámenes. En exámenes la respuesta es no, a menos que estén estudiando cuestiones relacionadas con lo artístico. Si están estudiando cosas o rindiendo materia que tienen que ver con cuestiones más relacionadas con la razón, la respuesta es no. Tienen que prepararlo con más seriedad el examen. Sobre todo si es uno solo, pueden fallar. Cuidado con eso. El mensaje que nos da a nivel crecimiento personal o espiritual esta piedra blanca. Bueno, nos habla de la indecisión, básicamente de las cuestiones emocionales, de que es muy bueno tener creatividad, pero también es muy bueno saber en qué momento utilizar nuestra parte, o sea, cómo cortar ese circuito entre lo creativo y lo racional, y cómo volverlo a recomponer. Ese es el mensaje espiritual, por más que no suene ay, el mundo y el cielo y los pajaritos, es realmente lo que hay que aplicar en la práctica, que es lo que yo trato de darles como herramientas. No quiere decir que no me guste la poética, pero sí la poética boba, no me gusta mucho. Así que apliquen conceptos más concretos. Eso es lo que nos cuenta este mensaje espiritual, nos habla de eso, nos habla de la confusión y nos habla de cómo la confusión tiene momentos para ser creativos, pero también tiene momentos para ser concretos. Y esa es la verdadera fórmula del crecimiento personal y espiritual. Muchas gracias, Piedra Blanca. Pongan like, síganme, suscríbanse al canal y también los que pueden háganse miembros. Así que se va la Piedra Blanca, un abrazo muy grande para todos. Vamos ahora con la piedrita azul. Ahí viene la piedrita azul, parece que está tardando, ahí viene. Y acá tenemos la piedra azul, para los que hayan hecho varias preguntas con la piedrita azulina, o hayan hecho específicamente una pregunta para esta piedra. Vamos a ver si lo que preguntaron, queridos, gente, es sí o es no. Vamos a ver eso. Ya corto, siempre mezclo un poquitito para despertar a las cartas. 1, 2, 3, 4 y 5 cartas. Están acá. Vamos a ver qué nos salió. La rueda de la fortuna. ¿Cuántas hace no veía esta carta? La torre destruida. También hacía tiempo que no la veía. La templanza. Empezamos con 3 arcanos mayores. El 4 de bastos. ¿Qué hicieron? Y el 6 de espadas. ¡Wow! Bueno. Ustedes saben, y se los digo siempre, y lo dije hoy. Voy a tomar un poco de agua, que no tomé nada. Lo dije hoy también en otra parte de la lectura, que debe ser el único canal donde un tarotista le dice sí o no, y si es no le dice mira, no va, porque en la mayoría tratan de verle el lado bueno. Yo les digo cómo salir de los problemas, pero la respuesta es no en el amor. Y también las cartas tienen algún tipo de tal vez se rían, yo también les digo no lo tomen a la tremenda. Fíjense esta carta, ¿no? O sea, y ustedes mismas, chicas, si son chicas, díganme qué ven acá. Fiesta, ¿no? Bueno, entonces después no me vengan a mí a preguntar acá como tarotista, ¿es una relación seria si ustedes están divirtiéndose? Para los que lo estén haciendo, ¿no? Y me van a decir esto después, me van a decir, ¿cómo no me divertir si las pasé mal? Si la pasé mal, yo le tuve mucha paciencia a él, me van a decir, y yo sabía qué hacer, yo estaba haciendo las cosas bien. Todo lo que dicen es real. Ahora eso lleva a que esto no funcione y sea un no. La respuesta. Tan, como decimos en Argentina, de joda, ¿no? Así que bueno, mucho preguntar, ay, él quiere estar conmigo, él de esto, lo otro, pero ustedes no saben qué quieren hacer. Sobre todo si son menores de 40 años, ¿no? Que me están preguntando. Están muy de fiesta, ¿no? Y lo que me sale en la última carta es el 6 de espadas, que habla también del barco, ¿no? De quererse ir, de estar con un pie adentro y un pie afuera de la relación. O sea, no es que están con la persona de sus vidas, y si era la persona de sus vidas, esto malo que hizo, tal vez las afectó de una manera en la que no lo ven de la misma manera, aunque no lo quieran reconocer.
Se lo dije todo rápido, pero creo que me entendieron bien. O sea, yo soy bastante directo para explicar. Eh, no las estoy criticando. La diversión es algo que es para mí increíble en la vida, de las mejores cosas. El tema es ponerse de acuerdo con uno mismo, ¿no? Decir, mira, si estoy en esta, después venir a reclamar, ay, ¿por qué no tengo una relación? Porque te la pasas de fiesta. Si estuviera en España les contestaría así, ¿no? Pero bueno, les contesto en argentino, déjense de joder, ¿no? También. De joder en el sentido que hablamos los argentinos, no españoles, ahora no mezclemos. Eh, Así que lo que hay acá. Yo les diría eso, si son chicas sobre todo, bueno, está buenísimo salir con la amiga, las fiestas electrónicas, está genial, están geniales las cenas, los lugares paradisíacos, los viajes, pero bueno, está muy difícil que vaya esto hacia donde quieren, ¿no? Si me preguntan si la persona, ustedes le gustan a esa persona, la respuesta es sí, pero ustedes no están teniéndole mucha paciencia porque no se lo merece la persona. Pues la persona ha hecho las cosas mal, y yo lo sé, porque lo veo acá en las cartas y sé que ustedes dicen la verdad. Otras personas no les creen. Sé que ustedes no se están divirtiendo porque sí, sino porque le perdieron la confianza a este tipo de relaciones. Pero bueno, también el resultado, si uno pierde la confianza en algo, es difícil que ocurra, ¿no? Así que es lo que tenemos por ahora. Esto no será eterno, diviértanse, pásenla bien, no se preocupen, las cosas cambian. Así que piedrita azul, todo lo que pregunten con respecto al amor, sale un poco que no. Sobre todo si están viajando, si alguna está de vacaciones o están de viaje en el extranjero, no está el barco acá. Si me preguntan si él le va a ser fiel estando usted de viaje, la respuesta es un no rotundo, porque está acá. O si ella, no tienen por qué salir con un él. La pareja que tengan, chicas, chicos, lo que sea. O chicos con chicas, ya saben, acá yo hablo de energías, no son géneros en particular. Así que entiéndanlo de ese lado, ¿no? Sobre todo si están de viaje, está complicado. O se han ido, no sé, al verano europeo, que ahora no existe, ahora hay invierno europeo, o se fueron a algún lugar de Brasil o del Caribe. Bueno, las cosas no van a ir muy bien para esta relación, pero bueno, diviértanse, no se hagan problema, hay que disfrutar de la vida. Eso es lo que vemos acá, Piedrita Azul. Y lo malo que pasó, también la persona se lo merece, porque está bien, ustedes tuvieron paciencia, si hacen las cosas mal, tampoco ustedes tienen que ir ahí y inmolarse por una persona que no hizo lo que tenía que hacer por ustedes en el momento adecuado, ¿no? No las estoy disculpando, ustedes sabrán lo que hacen, pero es así. La respuesta es no. ¿La persona va a llamar? No. La persona está muy enojada porque están de fiesta. Sobre todo si se lo hicieron saber por redes sociales. Así que no. Todo lo que tenga que ver con el amor es no, y todo tiene que ver con una mala experiencia que de alguna manera, siendo más serios, les impide encontrar una seriedad en las cosas, ¿no? Está muy difícil, no son culpables porque han sufrido, pero tendrían que tratar de salir de eso si es que pretenden otra cosa, que eso depende siempre de ustedes. Vamos al tema del dinero. El tema del dinero también es no. Lo que se ve acá que las cosas no están del todo bien, por lo menos, o no se están abocando a ese tema como deberían. Deben hacer cambios en esto. Han tenido paciencia, pero las cosas por ahora, la respuesta es no. Aumento de sueldo no, mayores ganancias por ahora no, mayores ventas por ahora no. Y todo va por ese lado. También en lo laboral. Lo laboral me sale que no es el momento adecuado. Como recuerdan siempre, esto no es para toda la vida, es un tiempo, así que paciencia, ya cambiará un poco este destino. Por ahora, tanto lo laboral como lo económico, la respuesta es no, en cualquier cosa de ese ámbito, que hayan preguntado. Exámenes. En exámenes pasa un poquito lo mismo, la respuesta es no. Se están divirtiendo demasiado, no están estudiando lo que tienen que estudiar, tal vez les haya ido mal en alguna otra cursada o asignatura y eso los está influyendo. Sáquense ese fantasma de encima, cambien porque si no, no van a ir bien los exámenes. Cuidado con eso. ¿Y de qué nos habla el mensaje de crecimiento personal o espiritual de esta Piedrita Azul? Y yo diría que se llama el regreso del guerrero, ¿no? De alguna manera, si tuviera que ponerle un título, esto no es el reposo del guerrero,
como el famoso libro de literatura, sino que sería el regreso de la guerrera o del guerrero. Estamos hablando de una persona que sufrió de alguna manera una caída grande, está tratando de alegrar su alma y no le salen las cosas demasiado bien por ahora. Pero adelante, hay que alegrar el alma, hay que volver a soñar y hay que aprender que las caídas también existen. Ese es el mensaje espiritual, se los digo de la manera más directa posible y espero que les haya llegado. Les envío un abrazo muy grande, Piedra Azul, desde acá. Suscríbanse, los que puedan, háganse miembros del canal y que tengan un excelente día. Ya mismo, ya sin mediar casi tiempo ni nada, ¿qué tenemos acá? Tenemos ya la famosa piedra rosa, la protegida del canal, la más popular de todas. Vamos a ver si lo que preguntaron, ya sea que es una pregunta más o es la única que han hecho para esta lectura, la respuesta es sí o es no. Recuerden que pueden preguntar por cada piedrita a ver qué les sale y que yo no les miento, o sea, digo lo que sale. Hoy hubo 2 piedras que nos salió que no algunas cosas. Bueno, yo se las voy a decir para que estén precavidos y tal vez para que puedan evitar que ese no ocurra. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4 y 5 cartas. Para las 5 para la piedrita rosa. En esta noche de verano maravillosa en Buenos Aires. Invierno en España, me dicen mis amigos, con mucho frío. El paje de bastos. El 2 de bastos. ¿Qué pasa acá? El 3 de copas. ¿Cuántas chicas? El 1 de bastos. Y el 10 de copas. Bueno, no podía ser de otra manera. No por nada la piedra rosa es tan popular en el canal, sobre todo para las cuestiones que tienen que ver de amor, ¿no? Y eso es lo que nos toca acá. Y nos habla de una hermosa historia esto, la verdad, de ustedes. Si me están preguntando por una relación de pareja, la respuesta es sí. La respuesta es un sí. Lo digo con muchas ganas, pues me quería terminar la lectura con que tengan suerte para las preguntas, porque me la paso explicando porque algunas cosas no se van a dar. Así que sí, si me preguntan si la persona las ama, la respuesta es sí. Si me preguntan si la relación de pareja es bien, la respuesta es sí. Miren esto, ¿no? Miren lo que es la última carta, es la carta de la familia, los niños jugando, la pareja abrazada, las copas, el arco iris, todos son felices, tienen la carta del sexo al lado. Fíjense esa figura que es dibujada en la frente del personaje, ya saben lo que significa, el as de bastos, y habla también de pasión, ¿no? Y esta carta también nos habla de afectividad, de cariño. O sea, la verdad tuvieron mucha suerte, sobre todo si están por mudar a la persona, con la persona, si preguntaban si se pueden mudar con la persona. Hay mucha alegría también dentro de ustedes en este momento. Están en un momento donde tienen posibilidad de cambiar a estar más felices. Así que denle la posibilidad a este paje de bastos que siempre transforma todo en alegría. La respuesta es sí para todo lo que hayan preguntado que tenga con el amor, que ver con el amor. ¿Va a volver? Sí. ¿Me quiere? Sí. ¿Será una persona para mí? Sí. Todo es que sí durante este momento. Todo es, sobre todo, como les dije, si están trabajando para armar una pareja más sólida, o si se van a mudar juntos, si se van de vacaciones juntos. Todo es muy bueno para esta relación. La piedra rosa nunca falla. Es increíble, yo siempre me fijo a ver si sale algo malo. Los que eligen piedra rosa tienen suerte, por lo menos en el amor. Si preguntan si la persona va a volver, se va con... Todo es que sí. Todo es que sí. Si se van a solucionar los problemas, sí. Si van a tener buenas relaciones, ¿cómo les podemos decir? Físicas. La respuesta es sí. Las de bastos promete. Y sobre todo el afecto, ¿no? También unido al encuentro físico es muy importante, y esto que perdura en lo que es la vida de la pareja. O sea, es un momento ideal. Si están en pareja, espero y les deseo lo mejor, pero además de eso se ve que hay muchas posibilidades en las cartas. Como le dije yo, si les tengo que decir que no, les voy a decir que no, pero sale muy bueno. Creo que es la mejor respuesta que me salió, por lo menos en lo afectivo. Si le gusta una persona, le encantan a la persona, sueña con ustedes, los ve como una pareja seria. Todo lo que pregunte del amor es sí. Vamos a ver ahora
para el tema del dinero? La respuesta es sí también. Han empezado, sobre todo si han empezado con un nuevo trabajo o han empezado con un nuevo emprendimiento. El as de bastos habla de eso también, de inicios, de generación. Así que separado, de generación, no todo junto. No estén pensando mal por ahí. De generar trabajo, de generar propuestas, de haber cambiado algún posicionamiento en lo que están haciendo. Bueno, todo eso va a traer ganancias económicas. Se ve acá, y también si son emprendimientos o ventas o productos que tengan que ver con la familia. Recuerden, para los que quieren segmentar o están en ventas, que todo lo que tenga que ver con familia es en este momento lo que más ganancias va a producir si lo están haciendo. Como consejo accesorio, ¿no? Así que todo lo económico muy bien. Tema laboral. El tema laboral es después del amor, el que más salió beneficiado. Es un sí enorme. El as de bastos es comienzo del basto, uno de basto. Eso significa comienzo de trabajar. El basto es simplemente una herramienta de trabajo. Así que, bueno, voy a tomar un poco de líquido. Todavía tengo la garganta un poco afectada, pero bueno, quería hacer un video, no los quería dejar tanto tiempo sin mi presencia. Tengo miedo que me olviden. Así que acá está. Trabajo muy bueno para el trabajo por el 1 de bastos, comienzo de trabajo, los que quieren cambiar de trabajo, ascensos, excelente. La respuesta es sí, totalmente. Muy buen sí. Para el tema exámenes también la respuesta es sí, muy bien. Y el mensaje espiritual que nos da esta piedrita rosa nos habla de la alegría como fuerza motora, que es esta carta, es el paje de bastos, como fuerza motora la alegría en cuanto a la generación de cosas con los demás, en cuanto a la forma de llevar adelante las cosas. Muchas veces la espiritualidad pareciera que la alegría es algo frívolo, y sin embargo tiene mucho que ver con el conocimiento. Así que muchas gracias, que tengan un excelente día. Pongan like, sean miembros, los espero muy pronto.